Dios les bendiga, qué bueno poder verles en esta palabra tiempo. Sean bienvenidos. Declaro bendición sobre tu vida, tu casa, tu familia. Recibe bendiciones abundantes. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo delante de Dios, sabiendo que Él nos habla y que Él siempre tiene palabras para nuestras vidas. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, gracias, porque yo sé que tú me hablas, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía y porque yo sé que tú tienes planes para mi vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en mí. Gracias por tu infinito amor, por tu fidelidad. Revélame tu palabra, te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos a una palabra a tiempo. Te recuerdo, la semana pasada estamos hablando acerca de la Biblia, de las Escrituras, que cuidemos la doctrina que Dios nos ha dado para no apartarnos, para no separarnos y para no ser confundidos. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo. Dice que el pueblo de Dios, número 1, por falta de conocimiento fue destruido, y número 2, por olvidarse de la palabra de Dios. Qué importante. Yo decía la semana anterior en una palabra a tiempo que no podemos permitirnos separarnos de la Escritura. Si algo va a mantener tu corazón encendido, escucha, es la palabra de Dios. Si algo va a mantener tu corazón con fuego, va a ser la palabra de Dios. La palabra tiene que ser prioridad para tu vida. Pero bueno, tú miras, pastor, ¿y la Biblia qué es? ¿Cómo es la Biblia? Y yo te quiero explicar rápidamente que la palabra Biblia significa conjunto de libros. La palabra Biblia significa conjunto de libros. La Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres de diferentes procedencias en un periodo de 1500 años. Yo te digo todo esto para que sepas cómo Dios preparó la palabra para ti y para mí, y cómo tú y yo recibimos las Escrituras. La Biblia está dividida por Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 libros, el Nuevo tiene 27 libros, que en total suman 66 libros. 66 libros que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí para prepararnos, para fortalecernos, para afirmarnos. Juan capítulo 1 dice lo siguiente: dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando tú lees la palabra verbo, significa Jesucristo, y la palabra Jesucristo también significa palabra, de tal manera que la palabra de Dios y Dios son uno mismo. Dios comenzó todo con su palabra. Dios inició todo con su palabra, y yo te comento que si Él inició todo con su palabra, tú y yo, para continuar día a día, necesitamos la potencia, la fortaleza, y necesitamos su palabra para ser guiados, para ser dirigidos. Dice la Escritura que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él, y hizo las cosas, escucha, a través del poder de la palabra. A través del poder de la palabra. Génesis 1:1 dice la Escritura: en el principio creó Dios, todo Dios lo hizo, amados, con la palabra. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí? Que cuando tú y yo tenemos la palabra, y si Dios creó todo con la palabra, porque así lo dice la Biblia y así fue hecho, significa que esta palabra tiene el poder para crear en ti vida, fortaleza, santidad, sanidad, llenura, guía y dirección divina. Yo te explicaba hace rato que en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, dice, la palabra verbo, escucha, significa logos, y esta palabra también significa sabiduría. La palabra verbo significa logos, donde dice que en el principio era el verbo, significa logos, y esto significa sabiduría, inteligencia y expresión divina. Tú necesitas el verbo, tú necesitas el logos, tú necesitas la sabiduría, la inteligencia y la expresión divina para saber qué hacer, cómo hacer. Actualmente mucha gente y a veces nos encontramos en cosas que tenemos que decidir y no sabemos qué hacer, pero tú necesitas el consejo, tú necesitas la palabra, tú necesitas el rúa, el aliento, el espíritu de la palabra sobre tu mente y sobre tu corazón.
Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que me siento cansado, yo me siento desanimado, yo me siento como que me faltan fuerzas. Y escucha, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Dios y su palabra llegan ahí en tu alma, en tu espíritu, llegan en tu cuerpo, en tus órganos internos. La palabra llega ahí para sanar, la palabra llega ahí para restaurar, la palabra llega ahí para levantar. Yo no sé cuántos necesitan la palabra, pero yo necesito la palabra día a día. Yo algo que hago, y te doy un consejo, yo leo la Biblia. Tenemos un programa de lectura en la iglesia y ahorita estamos en este programa de lectura, pero día a día vamos avanzando y esta palabra nos fortalece y esta palabra nos habla. Y lo que yo hago es que leo y aparte luego pongo el audio para escuchar la palabra. No dejo de escuchar la palabra, porque dice también Romanos que la fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. De tal manera que en este pasaje de Hebreos capítulo 4, 2, y con esto concluyo, 4 cosas que hace la palabra es viva. Y si la palabra es viva, la palabra te da vida. Di conmigo, la palabra me da vida. La palabra me da vida. La palabra es viva, entonces la palabra te da vida. Hay gente que se siente como cansada, como muerta, como que no tiene fuerzas, pero cuando llega la palabra, esa palabra te da vida. Número 1. Número 2, la palabra es eficaz. Eficaz significa que no falla. Eficaz significa que tiene respuesta. Eficaz significa en el original que funciona para lo cual fue diseñado. La palabra es eficaz y funciona para lo cual fue diseñada. Y yo quiero decir que la palabra fue diseñada para levantarte, para fortalecerte, para consolarte, para salvarte, para restaurarte, y etcétera, etcétera, etcétera. Número 3, la palabra tiene el poder para transformar. Di conmigo, transformar. ¿Qué significa transformar? Que a través de la palabra Dios te puede cambiar. A través de la palabra Dios te puede transformar, cambiar, moldear. A veces tomamos el dicho que dice el mundo, dice que árbol que crece torcido jamás. No, amado, cuando tú entras en los caminos de Dios, Dios es capaz de alinearte, de enderezarte, de soplestearte, de aceitarte, de ungirte, de transformarte. Si tú eres capaz de quererle a Dios, la palabra tiene el poder para transformarte. Y número 3 dice que también la palabra es más cortante. ¿Qué significa que es cortante? El autor, escucha, se refería a un puñal que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo, que tenía filo para ambos lados. Cuando dejas que la Biblia penetre en tu vida, el pecado empieza a morir. Repito, cuando dejas que la Biblia entre en tu vida, el pecado empieza a morir. Gloria a Dios por la gente que llega a la iglesia. Yo me gozo con los testimonios de toda la gente que es cambiada, que es transformada, que me dice, pastor, yo era alcohólico, pero Dios me liberó del alcohol. Otro, yo era drogadicto, lo liberó de la droga. Otro, yo era adúltero, pero Dios tiene el poder. La palabra tiene el filo para matar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, dice Mateo capítulo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, dice, estás equivocado si haces un lado la palabra. Estás equivocado si dejas un lado el Espíritu Santo. Necesitamos la palabra y necesitamos su Espíritu Santo. Y bueno, yo quiero orar en este momento por aquellos que están por primera vez. Necesitas a Jesús, necesitas la palabra encarnada, la palabra viva, necesitas el verbo que se hizo carne, que es Jesús. Y ora conmigo y dile fuerte, Señor Jesús, perdóname, hoy me arrepiento por todos mis pecados. Hoy confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez o tú renovaste tu pacto con Dios, muchas felicidades. Dice la escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y yo te felicito por recibir a Jesús. Y un consejo práctico, 4 cosas importantísimas. Lee la Biblia día a día, ora día a día, congrégate, no dejes de congregarte y comparte lo que Dios hizo en este momento en tu vida. Comparte tu fe. 4 cosas importantes.
Y bueno, yo quiero orar por aquellos que están luchando y hoy has entendido un poco más acerca de las Escrituras. Yo quiero orar porque tú tengas esa firmeza y fortaleza en la palabra. Padre, yo te ruego que tu palabra sea espíritu y sea vida, que ninguno de los que están conectados puedan errar ignorando tu palabra y tu poder, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas ese querer como el hacer. Padre, sabemos que en medio de los tiempos que estamos viviendo, tú dijiste que tinieblas cubrían la tierra, pero que tu luz disiparía toda tiniebla. Yo te ruego en este momento que tu luz disipe toda tiniebla, Señor. Gracias por todos los que están conectados. Yo declaro que la luz de la palabra disipa toda tiniebla y que a partir de hoy yo le pido al Espíritu Santo que venga un celo, venga un hambre y venga una sed por la palabra de Dios. Yo declaro que Dios te da el querer como el hacer y que toda apatía, todo desánimo, todo cansancio, yo declaro que se va afuera y que tú eres un hijo y una hija que te tomas de la palabra y la palabra va a ser un estilo de vida para ti. Caminar con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues amados, gracias por conectarse, Dios les bendiga. Esto es una palabra a tiempo. Y recuerda este último versículo que te leí, dice: entonces respondió Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo oro porque tú no puedas errar y que día a día la palabra y el Espíritu sean una pasión y un fuego en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, gracias.